Hola, queridos amigos y amigas. Y para los que no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo soy teóloga, tengo estudios en comunicación transcultural y también tengo un doctorado en consejería. Y hoy quiero compartir contigo uno de los temas de esta serie que he llamado inteligencia espiritual. Estas son herramientas para nuestro diario vivir. Y hoy vamos a estar conversando sobre una herramienta importantísima y se encuentra en Colosenses capítulo 3 del verso 23 al 25. Y bueno, te recuerdo, si no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like a esa campanita, envía esta enseñanza a otras personas. Todo eso nos ayuda para que el algoritmo lo interprete y envíe este programa a muchas personas más y el conocimiento de la palabra de Dios continúe viajando y tocando puertas de muchas familias en el mundo y tú colabores con un granito de arena. Y bueno, sin más, vamos a continuar con la herramienta de la inteligencia espiritual que tenemos para el día de hoy. Vamos a continuar con este estudio sobre este tema que le he llamado inteligencia espiritual. Y serán varios temas en los cuales estoy dando algunas herramientas para el diario vivir desde una perspectiva espiritual. Porque me parece a mí que cuando se habla de inteligencia emocional, cuando se habla inclusive del cerebro o de neurociencia, me parece a mí que la Biblia contempla muchísimos de estos temas, solamente que desde una perspectiva espiritual, pero que sigue siendo inteligencia, nada más que es inteligencia espiritual. Y nos provee herramientas, herramientas para nuestro diario vivir. Así que bueno, vamos a continuar con el tema que tenemos para hoy, que va a ser en Colosenses capítulo 3, del verso 23 al 25. Leo para ustedes. Colosenses 3, 23 al 25. Dice el texto de la siguiente manera: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismos. Este es un verso, un texto eh, enviado a la iglesia de Colosenses. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 60 o 62 antes de Cristo, durante su primer encarcelamiento en Roma. Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad ubicada en Asia Menor, donde también están las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, que sería actualmente Turquía. Probablemente esta iglesia en Colosas fue fundada por Epafras, uno de sus colaboradores, ya que Pablo aparentemente nunca llegó a visitar esta congregación. Colosas era una ciudad pequeña, pero ubicada en una ruta comercial muy importante. Sus habitantes eran una mezcla de población griega, romana, judía, de la región de Frigia. Era un ambiente marcado por el pluralismo religioso, o sea, por una variedad de religiones, filosofías místicas, prácticas ascéticas y mezclas entre ciencias y creencias judías y paganas. Precisamente por eso Pablo escribe para afirmar la supremacía absoluta de Cristo sobre cualquier otro poder
espiritual, filosófico o tradición humana. Entre los temas centrales de esta carta a Colosas, Pablo cubre la supremacía y suficiencia de Cristo. Pablo enfatiza que Cristo es la imagen del Dios invisible, creador, el que sostiene todas las cosas y que en él está la plenitud y que los creyentes no necesitan añadir prácticas místicas o legalistas para alcanzar madurez espiritual. Otro tema es la nueva vida del creyente. La fe en Cristo, desde la perspectiva paulina, transforma la manera de vivir. Si una fe que transforma tu estilo de vida. Pablo habla de despojarse del viejo hombre y vestirse de compasión, de humildad, de paciencia, de amor. Y cuando habla de despojarse, interesantemente, aunque no voy a profundizar, se refiere al ropaje, ¿sí? Como a quitarse el ropaje antiguo y a ponerse un nuevo ropaje. Otro aspecto que también menciona en la carta a Colosenses, que cubre como temas generales, es la vida cotidiana como un espacio de discipulado. Pablo conecta la teología con las relaciones humanas concretas. La familia, el trabajo, la comunidad, el servicio. Colosenses 3, de los versos 23 al 25, surge precisamente en este contexto de la vida cotidiana, enseñando que aún el trabajo cotidiano debe hacerse como para el Señor y no para los seres humanos. Aquí Pablo dignifica incluso las labores más ordinarias. Vean qué belleza lo que el Evangelio hace. Dignificar a las personas que hacen trabajos humildes, recordando que el verdadero Señor va a recompensar en Cristo Jesús a todos, independientemente del tipo de trabajo que hagamos. En Colosenses 3, 25, 23 al 25, Pablo también confronta una tendencia humana muy antigua. Oigan qué interesante. Trabajar bien solo cuando hay reconocimiento, supervisión o beneficio inmediato. Esa tendencia humana, que vamos a trabajar bien si hay un buen reconocimiento, si hay un buen beneficio inmediato. Aquí Pablo confronta esa postura. Él mueve la motivación del creyente desde la aprobación humana, desde la remuneración económica, hacia la fidelidad delante de Dios. En una sociedad jerárquica como la que existía en Colosas, donde estaban divididas las clases sociales muy marcadamente entre esclavos, amos, creyentes, donde muchos creyentes eran esclavos. Ahora, recordemos que la esclavitud del primer siglo no se parece en nada a la esclavitud que nosotros conocemos proveniente de África o la que hubo una vez en los Estados Unidos, etcétera. No era una esclavitud racista, era una esclavitud por conquista. Se conquistaban pueblos y esos pueblos quedaban como esclavos del imperio. Podían haber esclavos que tenían muchísima más educación que sus amos. Y en este contexto, un esclavo era más bien como una persona asalariada y el amo vendría a ser como lo que hoy es un jefe. Donde muchos creyentes entonces eran esclavos, trabajadores, personas sin prestigio social, o sea, trabajos humildes muchas veces. Estas palabras tenían una fuerza muy profunda, pastoral y sanadora, libertadora si se quiere. Pablo afirma que Dios ve el trabajo, la integridad, la obediencia, aun cuando el sistema humano no lo valore. A mí esto me parece una ternura de parte de Dios.
que todos vamos a recibir recompensa por lo que hacemos, por nuestro trabajo. Esto me parece muy, muy sanador. ¿Por qué? Porque tal vez a ti no te ha tocado, pero hay personas que hacen trabajos muy humildes, muy, muy humildes, y que podrían estar recibiendo un mensaje social de poco valor, su contribución al país, a la compañía, a la sociedad. Y aquí la Biblia viene a dignificar al ser humano, diciendo que lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Lo que hagamos, ya sea apiar naranjas, barrer los corredores, operar en un quirófano, defender un caso en la corte o recibir a un cliente y atenderlo bien. Entonces, es correcto decir que la iglesia de Colosas eh, también era una iglesia que estaba muy, muy marcada, entonces, por esta jerarquía social, pero también es correcto decir que la iglesia de Colosas había sufrido la infiltración de enseñanzas falsas, influencias doctrinales que Pablo consideraba peligrosas para la fidelidad del Evangelio, para cuidar el Evangelio. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos, ya que Pablo nunca identifica un solo grupo, como decir, eran estos o eran aquellos, pero voy a mencionar algunos de los textos para que Pablo menciona en Colosenses. Y todo esto, créame, va ligado al texto que vamos a estudiar hoy. Este contexto, que ustedes saben, si me conocen que yo soy buena por los contextos, me gustan los contextos, pero bueno, ¿qué pueden esperar de mí si mi educación es precisamente en comunicación transcultural? O sea, para mí el contexto donde se lleva a cabo la misión es sumamente importante, ya que yo creo que el mensaje bíblico es pertinente siempre y cuando se dé a una audiencia que está pasando por ciertos retos y desafíos, que eso es lo que hacía Pablo en la comunicación transcultural de Pablo. Pablo a cada una de las iglesias le enviaba una carta que tenía que ver con lo que ellos estaban lidiando, con el problema que ellos estaban lidiando, con las amenazas que esa iglesia estaba teniendo. Y eso es lo que se llama el contexto. Y en este caso, habían algunos elementos interesantes. Por ejemplo, había legalismo de parte del judaísmo. Algunos promovían reglas relacionadas con comidas, con no bebas, con días festivos, con lunas nuevas, con sábados. Eso lo encuentras en Colosenses 2:16. ¿Y qué significa cuando a la fe se le agregan todas esas extras, todos esos adornos que la fe no los tiene? ¿Sabes qué significa? Sugiere que Cristo no es suficiente para salvar y que entonces tenemos que dejar de comer carne tal día, tenemos que dejar de tomar tal otra cosa, tenemos que guardar tal día festivo, tenemos que hacer un ayuno, tenemos que sufrir para que el sufrimiento nos dé un empujoncito para entrar al cielo, ¿sí? Entonces, cuando hay un legalismo en una iglesia o en una comunidad de creyentes, donde la falda tiene que ir para abajo de la rodilla, donde el pelo tiene que ser largo, donde esto y lo otro, y un poco de tradiciones humanas, hoy día, que serían un equivalente del legalismo de los judíos en Colosas, estás diciendo que la salvación en Cristo no es suficiente y que hay que ayudarle para ser salvo. Ese es el mensaje que estás comunicando. Y la salvación es en Cristo. Sí, en Cristo. Solo por fe en Cristo. Y que había que añadir prácticas rituales para alcanzar la verdadera espiritualidad. Otro asunto que también estaba infiltrándose en la iglesia de Colosas era el ascetismo. Extremo, por cierto. Había personas que promovían una espiritualidad basada en privaciones físicas severas, flagelarse,
No toques, no gustes, no manejes, no hagas, no, no, no. Sí, eso se llama ascetismo. Es todo aquello que viene a ser una negación de asuntos físicos. Todavía hoy lo encontramos en muchos grupos religiosos, donde los escuchas decir, bueno, yo voy a entregar este sufrimiento al Señor. ¿Estás diciendo que el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue suficiente? ¿Que tú tienes que también sufrir y ayudarle un poquito? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que tu sufrimiento te ayude a entrar al cielo o le ayuda a nadie a entrar al cielo. Lo que ayuda a alguien a entrar al cielo es Cristo crucificado y resucitado entre los muertos. Ahora, que un sufrimiento que tú lo pasas en la vida con la actitud correcta, eso va formando tu carácter, va formando el fruto de Dios en tu vida, sí. Pero que es una palanca para entrar al cielo, no, no. Y créame, teológicamente, bíblicamente, espiritualmente es grave. Es un pecado grave creer que se le ayuda a Dios con los sufrimientos que yo paso o con un poco de rituales que yo puedo hacer. Habían personas que promovían una espiritualidad basada en todas en privaciones físicas. Pablo critica esto porque pareciera que se le está ayudando a Dios, pero en realidad no hay una transformación interna del corazón. Otro aspecto interesante en la iglesia de Colosas era el culto o fascinación que había con los seres espirituales. Todo lo que fuera espiritual era una fascinación. Colosenses 2:18 dice, menciona adoración a ángeles y experiencias visionarias. O sea, había una fascinación con lo espiritual. Parece que algunos enseñaban que era necesario acudir a intermediarios espirituales para acercarse a Dios, disminuyendo así el sacerdocio de Cristo, la centralidad de Cristo. Para que tú y yo nos acerquemos a Dios, nosotros no necesitamos un intermediario. Tú no tienes que decirle a alguien tu petición para que ese alguien la presente a Cristo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la palabra de Dios dice que oremos a Dios, oremos al Padre en el nombre de Jesús. En segundo lugar, porque la palabra de Dios no dice que tenemos que ir a orarle a otra persona que está más cerca de Jesús, porque tú estás cerca de Jesús, lo tienes ahí mismo al frente tuyo. Vive dentro tuyo si tú eres creyente ya. Y si no eres creyente, con solo que lo llames, Él está ahí para ti. Tú no tienes que usar intermediarios, pero sobre todas las cosas, porque Dios no te lo pide. Y si Dios no te lo pide, ¿quién eres tú para decidir cómo te vas a acercar a Dios? Eso es muy grave, porque puedes estar perdiendo el tiempo, haber perdido años de tu vida, orándole a un tercero, a un cuarto, a un quinto, para que le diga a Jesús cuando tú pudiste hablar directo con Jesús. Y debiste, porque eso es lo que dice la Biblia. Y quizás no te ha escuchado todo este montón de años que has pasado orando, pidiéndole a otra persona para que esa otra persona le hable a Jesús. Si tú tienes que hablar con una hija tuya o con un hijo tuyo, ¿le vas a decir tú, vas a irle a decir al vecino que vaya y le diga a tu hijo algo? ¿O tú le vas a hablar a tu hijo directamente? Bueno, el sentido común te dice que le vas a hablar directamente. Y es que además, ¿qué te va a dejar más satisfacción personal? ¿Hablar tú con tu hijo directamente, escuchar su respuesta? ¿O estar usando el teléfono chocho de decirle a alguien para que ese alguien le diga y que entonces Jesús le diga a ese alguien y ese alguien te contesta a ti? ¿Qué sentido tiene? Es que no está en la escritura, pero además no tiene sentido común. Bueno, pues habían también mucho asunto con los ángeles. Y me parece que hoy hay como un boom con los ángeles. Y es que los ángeles están ahí al servicio, sí, de los creyentes. Pero los ángeles no pueden ser el centro.
de nuestra vida espiritual, el centro de nuestra vida, Jesucristo. También había filosofías humanas, como filosofías, conocimientos superiores. Eran ideas sincretistas que mezclaban elementos griegos, místicos, religiosos, prometiendo un conocimiento espiritual más profundo que el evangelio sencillo de Dios. Sí, es como hoy, ¿verdad? Hoy nos encontramos con grupos que tienen como una olla gigante y en esa olla van echando un poco de cada una de las religiones, un poquito de hinduismo, la reencarnación, un poquito de budismo, los inciensos y los sonidos, un poquito de las oraciones a los santos, un rosario por acá, una velita por acá, o sea, y echamos todo en esa paila y ahí queda una sopa de religiones y eso nos parece mucho más sofisticado que el evangelio puro y sencillo, que es que cree que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y que vino a la tierra a morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Pero nos parece más sofisticada toda esta mezcla que no nos lleva a ningún lugar, que no nos lleva a ningún lugar y que si usted se mete a profundidad en los textos sagrados de cada una de las religiones, se va a dar cuenta que contradicen completamente el cristianismo. O sea, usted no puede llamarse creyente y al mismo tiempo estar creyendo que usted limpia la casa con un incienso. No. O que, por ejemplo, si usted enciende una vela, los espíritus se van para un lado o para el otro, dependiendo a dónde la flema de la vela se va. No, no es así. Estas filosofías pues existían. Y esto se los menciono también para que tengamos presente que en el primer siglo ya existían todas estas formas de espiritualidad. Ya existían todas estas filtraciones dentro de la iglesia. Y Pablo manda la carta contestando a estas infiltraciones. Entonces, cuando usted lee la carta, tiene que ponerse en los zapatos de la audiencia para entender por qué Pablo está mandando esta carta. Bueno, le está mandando porque ellos estaban pasando por estos problemas, por estas amenazas, por estos retos espirituales. Teniendo ese contexto tan rico que les he compartido, que espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruto, entramos a Colosenses 3, 23 y 25. Hagan lo que hagan lo que hagan, no importa qué. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Qué sencillo, ¿no? Qué fácil de entender. Hagan lo que hagan. En primer lugar, este mensaje es para todo creyente. Quiero que sepan que este mensaje es para los creyentes. Esta carta era para la iglesia, no para las personas que no eran creyentes. En segundo lugar, Pablo está desenmascarando la teología de que hay asuntos en la vida del creyente que son sagrados y otros que son profanos. Voy a repetir eso. Pablo está desenmascarando cualquier teología que esté comunicando que hay en la vida del creyente dos asuntos, unos espirituales y otros mundanos, o sea, unas cosas sagradas que hacemos y otras actividades que son profanas. Veamos un poquito más sobre este tema. La separación radical, la separación entre lo sagrado y lo profano, porque sucedió eh, hace siglos y no surgió en un solo momento, sino que fue desarrollándose gradualmente por influencias filosóficas, religiosas, culturales, porque la iglesia ha viajado. Claro, la iglesia del primer siglo tuvo que viajar, viajó a otros países. Cuando el evangelio se extendió, la iglesia viajó, el evangelio se movió para otras naciones. Y cuando el evangelio, la palabra de Dios llega a una nueva nación,
Bueno, hay un contexto, como hablaba al inicio de este estudio. El Evangelio se está dando en un contexto y ese contexto, ahí hay cultura, ahí hay religiones, ahí hay filosofías, ahí hay ideologías. Los retos, por ejemplo, de la iglesia en Costa Rica son muy diferentes de los retos de la iglesia en los Estados Unidos o de los retos de la iglesia en Burkina o en Corea del Norte o en España. Sí, son diferentes. ¿Por qué? Porque la iglesia y el evangelio se da en medio de un contexto, que eso es precisamente lo que yo estudié, la comunicación transcultural del evangelio, o una de las carreras que estudié. Entonces, cuando nosotros vemos que el evangelio llega a una persona o a un grupo étnico, llámese grupo étnico una nación hoy día, un país, el evangelio tiene que, tiene que navegar en aguas nuevas. Sí, tiene que sortear nuevos retos, nuevos desafíos que vienen del ambiente, a querer meterse en la iglesia, a querer diluir el evangelio, a querer cambiar el evangelio, a querer modificar el evangelio. ¿Ok? Entonces, todo eso es muy, muy importante para los misionólogos, para los que trabajamos en la misión a nivel global, pero para nosotros también, que estamos a nivel local también. El evangelio se fue, el evangelio, entonces, el evangelio pasó por varios países en el primer siglo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Ustedes recordarán que Bonifacio, el emperador, se convierte y eso fue una tremenda influencia dentro de la iglesia y por lo tanto también de los textos bíblicos y la interpretación de los textos bíblicos. Claro, usted me dirá, Alexandra, pero ¿cómo? Entonces la interpretación puede cambiar. No, no debe cambiar. La interpretación de la Biblia es la misma que entendieron los creyentes del primer siglo, del segundo, del tercero y hoy. Debe ser la misma. Pero los agentes, los predicadores y los maestros, si no tienen un conocimiento sólido en la palabra de Dios, si no tienen raíces profundas en el estudio de la palabra de Dios, van a infiltrar cultura dentro del mensaje que predican. Van a infiltrar lo que está sucediendo alrededor. Y un ejemplo muy común. ¿En dónde surge la iglesia, esta ramificación de la iglesia hoy día con la teología de la prosperidad? O sea, que usted llega a Cristo y si usted le da $100, Jesús le da 1,000 y que si usted da $50 al pastor, Dios se los va a multiplicar y el que da, o sea, toda esta enseñanza de que dar es para recibir más dinero, que despierta toda una avaricia en el creyente, porque si bien es cierto que hay bendición y prosperidad, cuando ofrendamos y damos para el reino de los cielos, ese no puede ser el móvil. Esa no puede ser la razón por la que tú das. Imagínense que la palabra de Dios dice que cuando tú das el diezmo lo das a Dios para que de Dios recibas la recompensa. O sea, ni siquiera tienes que poner tu mirada en que tu iglesia o tu pastor te va a recompensar. Tal vez ni las gracias te va a dar. Tal vez nunca vas a saber que tú diste el diezmo. Pero si lo sabe Dios, eso es lo importante. Bueno, todo eso, esa teología, la prosperidad, surge en dónde? En países donde hay un gran nivel de consumismo. ¿Por qué? Porque se filtra la cultura dentro, se teje con el mensaje bíblico que sale de los púlpitos. Entonces, no es que la Biblia tiene muchas interpretaciones, es que los que predicamos la palabra de Dios debemos ser cuidadosos de predicar el evangelio sencillo, tal y como está en la palabra de Dios, sin agregarle elementos como sí hacían algunos de los que se estaban infiltrando en la iglesia de Colosas. Y todo esto para volver al tema que estábamos tratando de compartir, lo sagrado y lo profano. Cuando se dice que un creyente tiene actividades del diario vivir que son sagradas, pero son otras actividades son profanas, son mundanas.
¿Ok? Eso no es bíblico. No está en ninguna parte del texto bíblico. Eso surgió por ahí, en el camino, cuando la iglesia se iba moviendo de un país a otro en los primeros siglos. eh, Pablo y los primeros cristianos tendían mucho más a una visión integrada. Toda la existencia del creyente pertenece a Cristo. Pero, a ver, a través de influencias como, por ejemplo, la influencia griega, que era tan pagana, que tenían tantos dioses, el dualismo platónico desde siglos antes del cristianismo. Estaba ya Platón y otras corrientes filosóficas griegas que venían separando lo espiritual como algo superior a lo material, por ejemplo. Entonces ya existía esa división como de que el cuerpo valía menos que el alma, por ejemplo. ¿Sí? Separando ambas, por ejemplo. El ascetismo, el monasticismo también, que surgieron con el crecimiento del monasticismo, de los monjes. Surgió más claramente la idea de que ciertas vocaciones, de que los monjes, los sacerdotes, la vida contemplativa, aquellos monjes que se retiraban en aquellos conventos, llevaban vidas más sagradas que los que estaban arando el campo, produciendo las naranjas, produciendo las verduras para que los monjes comieran. Qué increíble, ¿verdad? Llegar a pensar que puede ser más santo estar por ahí eh, haciendo meditación en un convento y que es más santo eso que una persona que estaba ordeñando vacas para que los niños tomen leche. El trabajo manual, el matrimonio, los oficios ordinarios se podían ver en aquella época como espiritualmente inferiores frente a la vida retirada, a la vida religiosa, al monasterio. Y desde luego, durante la Edad Media se consolidó una gran distinción entre el clero y los laicos, o sea, los que estaban en el ministerio a tiempo completo, lo que hoy llamaríamos los pastores, los ministros, los líderes, los curas, y el pueblo, los laicos. Lo eclesiástico pasó a considerarse el espacio sagrado por excelencia, mientras que el trabajo cotidiano, el comercio, la política, quedaron en una categoría secular, mundana. Precisamente contra esa división reaccionaron con fuerza los reformadores protestantes, como Martín Lutero, que insistió en que el campesino, la madre que cría hijos, el artesano, el gobernante, sirven a Dios. Allí reaparece con fuerza la idea del sacerdocio de todos los creyentes y de la vocación cotidiana como un espacio sagrado. En este sentido, Colosenses 3 es profundamente contracultural. Pablo toma actividades ordinarias, trabajo, familia, relaciones laborales, y las coloca dentro del señorío de Cristo. Él no divide la vida en compartimentos espirituales y no espirituales. Más bien afirma que todo lo que hagáis, todo, todo lo que hagáis, debe de hacerse en el nombre del Señor. Filipenses 3:17, Colosenses 3:17, la cocina, el mercado, el taller, el cuidado del hogar, se convierten en espacios teológicos, donde se practica la teología, donde se pone en práctica, se practica la palabra de Dios. La compartamentalización de la vida del creyente tuvo consecuencias profundas, profundas en el evangelismo y el discipulado. Cuando la fe se reduce a un espacio sagrado, llámese el templo, el culto, el ministerio formal, el evangelio deja de permear la totalidad de la vida cotidiana.
Cuando creemos que lo sagrado es lo que hacemos nosotros, los pastores, los maestros de la palabra, los predicadores, y que lo que hace el resto de la comunidad de creyentes no es sagrado, es mundano, es secular, es profano, estamos permitiendo que toda la responsabilidad de la expansión del reino de Dios, de la continuación del movimiento de la fe, caiga sobre el liderazgo. El movimiento de la fe no puede continuar cuando son 5 o 10 personas los líderes de tu iglesia que van a continuar con el movimiento de la fe. El movimiento de la fe continúa cuando entendemos que es toda la comunidad de creyentes la que está inmersa, permeando la sociedad donde trabajan, donde viven, donde laboran, donde hacen deporte, donde estudian. El movimiento de la fe continúa cuando cada uno de los miembros del cuerpo está cumpliendo su función dentro de la sociedad. El evangelismo comenzó a concentrarse más en actividades religiosas que en la presencia misma del creyente, en el espacio donde trabaja. El creyente podía pensar que evangelizar era únicamente predicar en una campaña, repartir tratados, invitar a alguien a un culto, mientras que el trabajo, como servir la comida, visitar a personas en el vecindario, la vida pública, quedaban desconectados de la misión de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento, el Evangelio, se expandía precisamente en esos espacios cotidianos. El Evangelio corrió muchísimo, queridos amigos y amigas, en el primer siglo, pero luego se estancó en gran manera. No digo que totalmente, en gran manera. ¿Por qué? Porque surgió esta teología de lo profano y lo sagrado, que me parece a mí que es una estocada del diablo para que el movimiento de la fe, a tratar de retenerlo, de que no siga floreciendo, de que no siga fluyendo a la misma velocidad. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que es más santo el trabajo de enseñar la palabra de Dios, que es lo que yo hago, o de pastorear una iglesia, que la viejita que pasa el fin de semana haciendo tamales para vender el domingo después del servicio de la iglesia para ayudar a la congregación a terminar de pagar el edificio. No es más santo lo que yo hago que lo que hace esa señora que estuvo de pie horas de horas preparando la masa y preparando todo para vender los tamales después del culto, para ayudar a la iglesia o para darle de comer a las familias que no tienen que comer. La teología, por ejemplo, otra de las mentiras infiltradas, podríamos llamar, que dice que los hombres y las mujeres, los creyentes que están casados, están más completos que los solteros. ¿Por qué? Porque han encontrado la media naranja. O sea, toman su teología del libro de Génesis, donde Dios le dice a Adán que va a crear su ayuda idónea a la mujer y la saca de la costilla de Adán. Eso está en el texto bíblico, pero no podemos cegarnos ante otro texto que está precisamente en Colosenses, donde dice que estamos completos en Cristo. O sea que al ser humano, a la mujer o al hombre que está soltero, no lo completa un marido o una esposa, lo completa Cristo. Entonces, maravilloso por los que han escogido casarse y estar casados, pero también maravilloso por los que han escogido estar solteros, porque no hay ninguna base bíblica para creer que un casado está más completo, basándose en Génesis, que un soltero que ha tomado la decisión de estar soltero o una soltera.
¿Por qué? Porque lo que nos hace completos es Cristo, no es otro ser humano. Ahora, que la sociedad dice que la sociedad está hecha para facilitarle más la vida a los casados, claro que sí. Bueno, solo para mencionar algo, en los Estados Unidos, los solteros como yo pagamos el 30% de impuestos, mientras que si yo tuviera marido y tuviera niños, yo pago muchísimo menos de impuestos. Pero como soy soltera, tengo que pagarle más al gobierno. Entonces, las sociedades en muchos países, por no decir en todos, y no digo en todos porque no las he estudiado, pero posiblemente sean todas, está hecha para la gente que está casada. Le facilita la vida a la gente casada. Pero, y también la iglesia se ha acomodado a eso. De nuevo, porque la cultura se ha metido en la iglesia y a veces uno hasta lo escucha en prédicas y uno dice, pero ¿de dónde sacaron ese texto? Si Pablo es clarísimo cuando dice que estamos completos en Cristo, no en otro ser humano. Imagínense qué barbaridad es decir que a un ser humano lo completa otro ser humano. Nada que ver. Yo particularmente tengo muchos años de estar soltera por decisión, sí, quiero que sepan, he tenido muchas ofertas, pero todas las he negado porque he tomado la decisión de invertir mi tiempo en el Evangelio. Y eso es lo que he hecho. Pero a mí no me va a completar un hombre porque me caso. Si un día me caso y tomo la decisión, qué maravilla, me caso y muy bien, pero no me va a completar un hombre. No va a completarnos ni a un hombre ni a una mujer. Quien nos completa es Cristo. Bueno, ese tipo de enseñanzas que se filtran, que son culturales, yo quiero que las miren, yo quiero que desarrollemos discernimiento y un espíritu crítico para que analicemos qué está en el texto y qué no. Surgió también una jerarquía implícita de llamados. El pastor, el misionero, el líder eran como vistos como quienes realizaban el verdadero ministerio. Mientras que la enfermera, el cocinero, el empresario podían ser simplemente trabajos seculares. Eso debilitó la misión de la iglesia en la sociedad. Y quizás uno de los efectos más delicados fue también la pérdida de credibilidad pública, cuando el evangelio queda encerrado en actividades religiosas, o sea, en, en conciertos, en retiros, en ayunos, en vigilias, o sea, cuando creemos que esos eventos tienen una mayor concentración de espiritualidad, eh, pero que no hay una transformación en la ética laboral, en el trato al prójimo, en las dinámicas económicas. Se crea una fractura, una lesión entre la confesión de ser creyente y la práctica. Por eso textos como los de Colosenses son muy importantes, porque nos recuerdan que se debe integrar la vida, que el trabajo cotidiano, que las relaciones humanas, que las tareas ordinarias no son profanas y se convierten en espacios donde Cristo es servido y donde el discipulado se hace visible, porque la gente va a ver a Cristo en la forma en la que tú llevas a cabo tu contribución a la sociedad, que es tu trabajo. Y vamos a ser sal y vamos a ser luz. Entonces recuerda lo que dice la palabra de Dios. Hagas lo que hagas. Trabajes en lo que trabajes. Hazlo de buena gana, con una buena actitud, como quien lo está haciendo para Dios. El salario es importante porque te va a dar la facilidad para comprar el alimento y llevar alimento a tu casa, a tu familia. El salario es muy importante y debes estar bien remunerado y debes de buscar estar bien remunerado. Pero no puede ser lo más importante. Puede que en la vida
te lleguen a ofrecer un trabajo excelente en cuanto a la remuneración económica, pero va contra la ética bíblica y vas a tener que decir que no. O puede que te ofrezcan un trabajo en el que vas a ganar muy bien, pero te va a impedir escuchar la palabra de Dios y vas a tener que decir que no. Y se los digo con toda la autoridad como quien ha tenido que practicar eso en la vida. Por muchos años he servido a Dios y escojo lo que hago y mis actividades alrededor de que mi alimento espiritual, mi relación con Cristo, mi crecimiento espiritual no se vea obstaculizado. No mirando la remuneración económica solamente. Eso es lo que está diciendo el texto, que donde quiera que estemos y hagamos lo que estemos haciendo de trabajo, ahí estaremos haciéndolo con una actitud correcta para Dios. Y que eso es lo que debes de estar pensando, que lo estás haciendo para el Señor. El verso 24 dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Aquí hay una promesa valiosísima. Conscientes, apela a tu mente, a tus pensamientos, de que el Señor te va a recompensar. Queridos amigos y amigas, si tú y yo vendemos naranjas, o somos enfermeras, o estamos enseñando en la clase de la escuela, pero no lo hacemos para Dios, no vamos a recibir más recompensa que el cheque a final de mes. Si usted y yo lo hacemos intencionalmente para Dios, sabiendo que arriba de nuestro jefe está Dios, si Él es nuestro jefe y su presencia está ahí, invisible, pero real, en tu trabajo y en todo lo que haces, y hay una motivación en ti de hacerlo para Dios, además del cheque que recibes a final de mes, vas a recibir la recompensa que está prometiendo el texto bíblico acá. Es una bendición. Y esto no es teología de la prosperidad. Esto lo dice el texto bíblico. Y no es un canje. Y no lo debes de estar haciendo por dinero, porque ya expliqué anteriormente que aún tu trabajo lo debes de escoger de manera que no obstaculice tu crecimiento espiritual o tu ética moral bíblica. Que tú no puedes hacer un trabajo que va en contra de los principios bíblicos, aunque eso signifique que tienes que escoger un trabajo donde ganas menos. Pero además, ese espacio donde tú trabajas es sagrado, es tu ministerio. Cuando tú partas a la presencia de Dios y Dios esté remunerando, recompensando a todos los creyentes, ¿tú crees que a ti no te va a tocar nada? ¿Solamente a los pastores y al liderazgo de tu iglesia? Pues yo te digo que no. Dios va a remunerar a los creyentes, eso dice el texto. No al liderazgo solamente. Claro que los que servimos a Dios en la enseñanza tenemos responsabilidades importantísimas, importantísimas. Y las consecuencias, si no lo hacemos en el temor de Dios, son gravísimas, aquí en la tierra y después de la tierra, cuando nos vayamos. No estoy diciendo que no hay responsabilidades diferentes. Cada uno tiene responsabilidades diferentes. No es lo mismo un médico en un quirófano que una secretaria que está escribiendo una carta en una computadora. Hay responsabilidades diferentes y ganamos diferente también. Pero el trabajo es tu ministerio. Ministerio significa servicio. Entonces, es ahí donde tú sirves a Dios. Y cuando llegues a la presencia de Dios, vas a recibir
una recompensa de parte de Dios, los galardones, por el trabajo que realizaste. Así haya sido reparar máquinas. Si lo hiciste como para Dios y le diste visibilidad a Dios delante de todos tus compañeros de trabajo, el Señor te va a recompensar. Pero es que el texto no dice que solo nos va a recompensar en el cielo, sino que dice, conscientes de que el Señor los recompensará con herencia, nos va a heredar. Vamos a complacer a Dios. Y cuando tú complaces a Dios, querido amigo y querida amiga, las puertas se abren. Hay lluvia de bendición que cae sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus generaciones. Alegrar el corazón de Dios es algo inteligente, es algo muy inteligente, espiritualmente hablando. Y el último verso, 25, dice, el que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismos. Entonces, primero dice lo que recibiremos los que servimos a Dios en el espacio donde Él nos puso, donde es nuestro trabajo. Pero aquí al final cierra diciendo que pero el que hace el mal también va a recibir su recompensa. Entonces recibirá su recompensa el que hace lo que hace el trabajo para Dios. Recibirá recompensa de Dios, pero también recibirá un pago el que hace maldad, porque dice que Dios no tiene favoritos. Así que amigos y amigas, la inteligencia espiritual nos lleva al éxito, no solamente al cielo, también al éxito aquí en la tierra. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio hoy. Siempre valoramos muchísimo que nos acompañes, tu participación. Puedes dejar tus preguntas, tus inquietudes. Yo con mucho gusto las voy a contestar. Y bueno, vamos a continuar con este estudio con diferentes herramientas por algunas semanas y esperamos que continúes acompañándonos. Pero si te interesan otros temas, como por ejemplo el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis, el libro de los Hechos de los Apóstoles, los puedes encontrar aquí mismo en mi canal, en el playlist de cada uno de ellos. El libro de Apocalipsis, el libro de Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Juan y otros temas más, para que continúes creciendo y comprendas otros aspectos de la palabra de Dios que te van a enriquecer enormemente. Y antes de despedirme, quiero recordarte, si no te has registrado en este canal, regístrate y dale un like a la campanita, envía este video a otras personas para que podamos seguir avanzando. Con eso nos vas a ayudar y vamos a seguir avanzando con la palabra de Dios para que llegue a muchas familias más. Bueno, sin más, me despido por ahora, pero nos seguimos viendo pronto.